Buenas noches, Luzaida, ¿cómo estás? Buenas noches, tutor. Mi nombre es Brian Gaviria, soy estudiante de Sociología y pues primero les voy a compartir pantalla para hablarles sobre las preguntas pues, que vamos a entablar sobre pues, las preguntas que cada uno planteó en la actividad. Mm, bueno, entonces, digamos, en mi caso, eh, pues las preguntas que formulo básicamente reflejan de pronto como la concepción del desarrollo que tienen estos pensadores y fundadores de las ciencias sociales modernas, pues se analiza cómo se piensa, cómo teorizan de alguna u otra manera los conceptos que nacen de la Guerra Fría, pues y de la industrialización, de la revolución industrial, en cuanto a Marx, en cuanto a Durkheim, en cuanto a Weber, ¿sí? O sea, los estudios teóricos que vamos a ver aquí en el siguiente video son de el señor Dos Santos, y el señor Teófilo Dos Santos, y pues básicamente él habla de cómo se trae o cómo llega la sociología a América Latina por medio de organizaciones como Clasco, Flaxco, Celso, ¿sí? Todas estas organizaciones sociales pues nacen a raíz de la crisis de 1992, ¿cierto? Pues los seguidores son neoclasistas y son fundamentales para teorizar los modelos de desarrollo después de 1962. Bueno, la formulación de las preguntas son las siguientes. La primera pregunta que yo tuve fue como, ¿qué es la concepción del desarrollo? La concepción del desarrollo. Entonces, la segunda pregunta es, ¿por qué es importante comprender el proceso de acumulación? Que es básicamente lo que hacen estas potencias en esa época, que es como un monopolio industrial, un monopolio de la industria y un monopolio de la hegemonía política mundial. Entonces hay una lucha por la hegemonía. Básicamente ellos plantean el desarrollo del capital, lo que es Marx y Durkheim, plantean de alguna u otra manera cómo está dividida la sociedad en cuanto a la industria y el impacto que ocasiona de alguna u otra manera en países subdesarrollados. Entonces, estos países tercermundistas de alguna u otra manera tienen un monopolio, o sea, ellos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ellos tienen como una contestataria que es la Guerra Fría, la denominan la Guerra Fría a la ideología stalinista, ¿cierto? Eh, es claro que esta ideología de ellos pues es una ideología socialista, una ideología pues comunista que va en contra del capital y básicamente lo que hace es como poner en contexto los ideales de cada uno de los países, enfocándonos más en América Latina, como en los estudios de América Latina, pues de alguna u otra manera se trae el tema de la ocupación nazista, de la Segunda Guerra Mundial y de las organizaciones, por ejemplo, en una de las preguntas que mencioné, se habla de Bandung, por ejemplo, digamos, Bandung es una conferencia muy importante afroasiática que sale en 1955 y que abre paso a proyectos, digamos, como los de Celso, como las conferencias de las Naciones Unidas para el Comercio, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, las ciencias sociales de alguna u otra manera pasan a reflejar otra realidad desde el siglo XIX, ¿cierto? O sea, después de la revolución industrial de alguna u otra manera, eh, surgen estos estudios. Bueno, digamos, el tema de la concepción del desarrollo es interesante porque eso quiere decir que los pensadores que fundaron las ciencias sociales modernas de alguna u otra manera identifican los comportamientos de la revolución industrial, como las secuelas o esa alienación que se puede llamar, que ocasiona de alguna u otra manera la industria y el capital. Y pues la guerra, ¿cierto? Porque pues se entiende que de alguna u otra manera el capitalismo
crea desarrollo y subdesarrollo, ¿cierto? Crea un desarrollo, pues en su país, en los Estados Unidos, crea un desarrollo, se ve reflejado un desarrollo, y crea de alguna manera un subdesarrollo. Necesita de países no tan desarrollados, ¿cierto? De alguna otra manera, con pensamiento un poco colonial todavía, si se quiere decir así. Entonces, en estos países, por ejemplo, de la América Latina, no, todavía no hay esa revolución o esa unificación que haga que ese socialismo pues se vea reflejado de pronto en contra del capitalismo, ¿sí? Entonces ya, digamos, en el caso de Colombia, pues, de Chile, de estos países, pues dependían mucho de la economía eurocentrista para poder tomar decisiones, o sea, no eran libres básicamente, ¿cierto? Entonces, habla de W. Rothbard, que es el que tiene esta teoría, o sea, como esta tesis que de alguna u otra manera va en contra del socialismo. El señor Rothbard de alguna u otra manera define las sociedades precapitalistas como tradicionales. Entonces, en ese momento es cuando hay un auge, o sea, hay una protesta histórica por parte de los pensadores de América Latina, y me parece muy interesante algo que citan acá, que son los ciclos de Kondratiev, ¿cierto? Y hablan de las fluctuaciones, o sea, de cómo van cambiando cada 50 años, cada 60 años, cómo empieza, cómo genera un cambio la sociedad, pues en base a su desarrollo, o sea, no permanece constante el mismo desarrollo, sino que cambia, evoluciona de alguna otra manera. Entonces, eh, bueno, digamos, en cuanto a la hegemonía stalinista, que es básicamente uno de los puntos más importantes, se habla de una derrota dialéctica marxista de origen hegeliano. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera Marx habla de la modernidad y se identifica con una versión democrático-burguesa, eh, que se trataba de una versión clasista, ¿sí? Mientras que la versión estalinista de alguna otra manera era una aproximación al positivismo. Entonces, como que de pronto ellos veían un problema, siempre iban a enfocar ese problema en el mismo error, el de pronto el capital, por ejemplo, no, la culpa es del capital, del capitalismo, si esto no se moviera de esta manera. Entonces, es muy importante porque no solamente la guerra aquí es de pensamiento político, sino de tipo industrial, porque empiezan a surgir muchas tecnologías y de alguna otra manera, pues es como una competencia tecnológica, ¿sí? Eh, Se esperaba que la mayor parte de los países subdesarrollados independientes completasen esa revolución burguesa, pues justamente para poder enseguida colocarse en un objetivo socialista, como ya lo había dicho. Entonces, ¿qué pasa con estos regímenes? Pues establecen una economía mundial capitalista, ¿cierto? Entonces, la propia Unión Soviética de alguna u otra manera no podía desarrollarse, no tenía un libre desarrollo debido a las exigencias de la misma Guerra Fría. O sea, habían unas condiciones para poder entrar como en ese conflicto hegemónico, ¿no? Por el poder mundial. Entonces, digamos, la teoría del balance es muy interesante porque, digamos, surge básicamente en 1960 en América Latina debido a la crisis global, como lo había dicho en 1999. Entonces, nacen conceptos por parte de Estados Unidos como el Fordismo, que es como la corporación Ford, que ellos, pues, es muy conocida, es una corporación muy conocida, y hay una exacerbación del proteccionismo y del nacionalismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que son regímenes de producción y circulación en masa, ¿sí? Entonces hay una incrementación de ciencia y tecnología en la década del 40 y las empresas multinacionales pues ven reflejado ese crecimiento, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra manera, la noción de subdesarrollo se abría camino para componer el desarrollo y el subdesarrollo. Entonces, vuelvo a lo que había dicho, de alguna u otra manera, no puede haber un desarrollo sin un subdesarrollo. Entonces, en conclusión, el desarrollo de alguna u otra manera genera pobreza, o sea, ese globalismo, ese monopolio, pues depende de que necesita como que de alguna u otra manera algunos países estén en unas condiciones pues económicas más pobres, culturales, que tengan menos cultura, ¿para qué? Pues para poder incorporar de pronto sus ideas capitalistas y pues de alguna u otra manera monopolizar la hegemonía. Entonces, la teoría de la dependencia representó un esfuerzo crítico para comprender las limitaciones de desarrollo, ¿sí?
Entonces, digamos, ese era el enfoque de Teotonio dos Santos, básicamente, o sea, él estudiaba las teorías de Marx y las teorías pues también de Durkheim, o sea, traían a colisión temas como la división del capital y la sociedad, entonces de alguna u otra manera pues estos teóricos estudian el capital, pero tienen que estudiar a la civilización también, entonces tienen sus estudios sobre cómo de alguna manera se aliena el pensamiento de la persona, desde la familia, desde el obrero, por estas decisiones que se toman en otros países y cómo esos paradigmas de alguna u otra manera toman un enfoque a la dependencia del balance, al balance de la dependencia, ¿sí? Entonces ahí es cuando empiezan a nacer estas organizaciones que hablábamos de Flaxo, Celso, justamente por esa revolución también que hay acá de pensadores, porque pues de alguna u otra manera acá hay un sometimiento, o sea, no hay como, por ejemplo, en el caso de las empresas, los mismos empresarios pues como que no vendían sus ideas o vendían su producto, sí, pero a su conveniencia, no, de pronto no teniendo en cuenta al empresario local, teniendo pues lo que sucedía acá, de pronto nos podíamos mover económicamente de otra manera, entonces pues ellos preferían tomar, o los dirigentes de esa época pues preferían tomar eh, vender, o sea, venderse de alguna otra manera a la idea del capitalismo, ¿sí? Y pues interponiendo por encima esas ideas de, pues, del pueblo, de los mismos empresarios de acá, porque pues ellos hacían dinero, pero no había como un avance notable de alguna otra manera. Eh, Dame un momento, digamos, hay una parte que me parece muy interesante que ellos tienen, que son los diagramas de las teorías del desarrollo. Entonces, ellos lo ponen como positivo formal, normativo formal, positivo sustantivo y normativo sustantivo. Entonces, digamos, es como un análisis de la producción del modelo marxista en la teoría de dependencia y cómo ese análisis del sistema de alguna otra manera refleja sus modelos clásicos de crecimiento, enfoques de las necesidades básicas de cada uno de estos países desarrollados y los países subdesarrollados, ¿cierto? Teniendo un análisis de la economía estructuralista. Pues la teoría de la modernización, de alguna u otra manera, es un análisis occidentalizante, ¿cierto? O sea, entonces, como que uno tiene un pensamiento muy eurocéntrico acá en cuanto a creencias, en cuanto a cultura, en cuanto a, o sea, todo es eurocentrismo, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra manera, países como estos de Latinoamérica pierden como su identidad, ¿cierto? Su valor, porque pues ya entran es como a pensar como piensan otros países pues a nivel global. Entonces, básicamente, pues Teotonio dos Santos enfoca mucho ese tema, él se enfoca mucho en el tema de los estudios del capital y de las secuelas que deja esta guerra y después de alguna otra manera por qué los pensadores empezaron a dividirse, a decir como, hey, unos empezaron a migrar a México, empezaron a buscar de pronto de alguna manera acogerse a estas organizaciones porque pues también eran perseguidos pues, por sus estados justamente pues, por los ideales políticos, porque ellos tenían ideales más radicales y pues me parece muy importante, ¿sí? Entonces se comprende el sentido de las opciones teóricas del reordenamiento de la temática de las ciencias sociales provocada por la teoría de la dependencia. Entonces, esto refleja nuevas preocupaciones de alguna u otra manera y nuevas opciones de método, pues para empezar por parte de los investigadores, o sea, como que ellos se paran y dicen, oiga, pero resulta que es que allá viven de esta manera y nosotros vivimos acá y el pueblo está acá de esta manera y los gobiernos se dividen de esta manera y pues de alguna manera no están de acuerdo, o sea, traen esos estudios basados en el capitalismo, ¿sí? Que hizo Marx, que hizo Durkheim, que hizo Weber, pero de alguna manera pues también ponen su controversia, o sea, están como en contra de muchos aspectos que ocasiona el capitalismo, como más claro ejemplo puede ser la alienación al obrero. De alguna u otra manera se está desestimando el valor espiritual, si se quiere llamar así, o el valor que cada ser humano con el que nace de pronto, o sea, uno nace como con una concepción de procrear, de vivir, de desarrollarse en cuanto a a la naturaleza, ¿sí? Y de alguna otra manera, pues todo esto, toda esta guerra y toda esta industria lo que hace es oprimir al obrero, a la familia,
y pues no hay un interés, o sea, no hay un interés. Incluso los estudios de Durkheim dicen que todavía la sociedad no se ha acabado de reestructurar el capitalismo, ¿cierto? Pero nosotros estamos hablando de estudios, desde mi punto de vista, estamos hablando de estudios del 40, del 56, cuando empezó a llegar la sociología, por lo menos acá en el país también, ¿sí? Pero entonces, digamos, ahorita tú, yo, nosotros podemos evidenciar que el capitalismo o ese sistema de alguna manera ha colapsado en muchos aspectos. Si lo queremos llevar a problemas locales, pues lo vemos con el tema pues, de cómo no hay un control del dinero público, cómo, eh, por ejemplo, el tema de viviendas de interés social. Si llevamos todo eso a lo local, pues todo eso local sí ha afectado de alguna manera el desarrollo de países latinoamericanos. Entonces, pues ese fue mi aporte, compañera, entonces te doy la palabra. Gracias, Ian. Es muy interesante lo que tú hablas sobre todo lo que tiene que ver con en lo que realmente Dos Santos quiso enfocarse y pensemos que él también pensó en traer de otros países a Latinoamérica todos los pensamientos, en especial como hablabas de Marx, ¿no? Él se centró en el capitalismo, pero también proporcionó nuevos conocimientos como la nacionalización, analizando las realidades históricas y concretas. También él se centró en la investigación, ¿cierto? Donde siempre tenía presente en las dinámicas del marxismo y lo que tú decías, la parte científica, técnico, económica y mundial. Tú sabes que los otros países tecnológicamente están más avanzados, por decirlo de alguna manera, que América Latina. Y él también pensó en apropiarse de esta parte y también tuvo los pensamientos como que tú sabes que él fue maestro, ¿no? Entonces los estudiantes de él empezaron también a apropiarse y a situarse en debates marxistas como lo estamos haciendo nosotros en este momento, ¿cierto? Entonces ellos empezaron Sí, interesante. Sí, sí, ellos empezaron a hacer todo, a trabajar en todo frente a la corriente histórica, y la mira que él mismo filosofía. tiene como un debate, eso qué pena, disculpa, y él mismo, pues creo que ahí lo que tú te refieres es como al neomarxismo y al marxismo, y cómo pues se equilibra eso. Continúa, Payana. Sí, entonces los estudios fueron tomando como mayor ventaja y pudieron ellos también visualizarse, digamos, en toda la parte económica y, bueno, imperialista y antiimperialista, ¿no? Él se enfocó en la parte, en el país de Brasil, más que todo, y se inició allí. Entonces surgió la teoría de la dependencia también, surgió pues, de las diferentes trifulcas causadas por la época en el desarrollo y las transformaciones que hubo, y en la economía, que en la economía donde se buscaba que la política subdesarrollada se convirtiera en desarrollada. Sí, Entonces, Teotónito lo dividió en cuatro aspectos: el subdesarrollo, ¿cierto? Que ujú, estaba conectado a los otros países desarrollados. El desarrollo y subdesarrollo los hizo diferenciar frente a los procesos universales, es decir, frente a los países que andaban unidos o andaban más, de alguna manera, más avanzados, por decirlo de alguna manera, y los que no. Y también él dijo que el subdesarrollo era una condición para que sí. empezáramos a evolucionar. O O sea, sea, no podía ser, pues, no podía ser considerado como primera condición en un proceso evolucionista, es, pero es básicamente lo que tú dices, y digamos lo que tú dices del subdesarrollo es muy importante, o sea, digamos, de la teoría del desarrollo y del subdesarrollo, porque, digamos, de alguna u otra manera es el resultado de la superación del dominio colonial. O sea, como que ellos tratan de decir como, oiga, no, o sea, estos estudios de esta gente son muy interesantes porque, digamos, ellos identifican el surgimiento de la burguesía, ¿cierto? ujú, Cómo hay una participación y se abre ese camino a la expansión de esa hegemonía, pero desde el punto de ellos, porque ellos dicen, si exacto. nosotros miramos acá, nosotros éramos países ya descolonizados, Sí, independientes, o sea, era que fuéramos incluso hasta potencia, no sé, quizás, ujú, pero justamente esa deuda, o sea, esa deuda se incrementó pues, por esos empresarios, por esos gobiernos
de alguna otra manera, llamémoslo así, pues vendidos a ideologías, fuesen socialistas, fuesen capitalistas, porque pues eran intereses de ellos y era complejo. Sí, ahí lo que tú dices es muy importante porque él también, Dos Santos también se refería mucho que la dependencia Sí, depende también de la estructura ideológica, política y social. Entonces, mira que todo va condensado y todo va caminado frente a, y lo que tú dices, lo que tú me impacta mucho lo que decías ahorita, que el rico es más rico, por decirlo de alguna manera, y el pobre cada vez más pobre, ¿cierto? Eso lo decía sí, Marx, ¿no? digamos, sí, y eso era el debate que tenían Marx y Durkheim, porque tú ves, pues, digamos, casualmente Durkheim hablaba, aunque no lo hablan acá, pero habla de la anomia, y Marx lo habla es de la alienación, ¿sí? Entonces, él lo habla desde la alienación y ambos como que de alguna otra manera comprenden que no puede, o sea, tú no puedes estudiar el capital y puedes estudiar a la civilización, porque pues ya son las condiciones, y, o sea, las condiciones de como el sentipensante, lo que hablaba Orlando Falsborda, como de cómo siente y piensa la persona acá y qué es lo que está sucediendo acá, por ejemplo, digamos, uno se da cuenta que en este país la mayoría del país es rural. Y en ese caso o sea, tienen que haber políticas en base a lo rural y yo creo que sí hay apoyo por parte, por lo menos, de gobiernos hegemónicos, eh, ya fuesen socialistas, capitalistas, pero como que acá hay una cuestión, es como una manipulación muy fuerte, y eso yo creo que ese es el problema que han tenido todos estos pensadores, porque estas teorías, digamos, del desarrollo, ¿cierto? Del balance del desarrollo, se quedaron en estudios y son muy interesantes, pero cuando tú los vas a ver cómo se ven reflejados en un gobierno local, cómo se ven reflejados en lo cotidiano, en tu trabajo, en los horarios de trabajo, en los horarios laborales, como lo habíamos hablado, digamos, esta semana, sincronizar un tiempo es muy complejo porque tú tienes tus actividades, yo tengo las mías, y todo eso es como hace parte de unas secuelas que dejan de pronto de alguna otra manera pues todo ese desarrollo, el cual uno ya hace parte, ¿cierto? Porque pues de todas maneras hacemos parte de ese desarrollo, ya dependemos de pronto de un teléfono, dependemos de muchas cosas que se nos volvieron elementales, ¿sí? Y digamos, pero entonces como que yo también siento que todos estos estudios en base al capital que se trajeron acá como que desestiman mucho el tema de la ética y la moral del ser humano. O sea, como que ya se pierde, digamos, tú tienes tu creencia, digamos, en Dios, tus religiones, yo también creo pues en Dios. De alguna u otra manera uno comparte muchas cosas y uno ve que hay cosas que uno dice, no comparto porque pues no son mis convicciones como con las que yo nací naturalmente, y ahí es donde uno empieza a ver ese desequilibrio y esos cambios. Y es impactante porque pues por eso es que yo creo que también, digamos, los jóvenes ahora también colapsan. En los trabajos ya es muy complejo uno durar en un trabajo porque ya hay un sistema de capital como que te segrega a ti, te discrimina, ¿sí me entiendes? Entonces, digamos, eso era lo que hablaba, por ejemplo, de usted. El man hablaba de esa discriminación por parte del capital, o sea, que no generaba una ética, o sea, no hay una ética en trabajar, de alguna u otra manera, ¿cierto? Eso es. Entonces, ¿y cómo se mantienen estas guerras? ¿Cómo se mantienen estas crisis? Por Pues eso a de ahí punta de, la teoría de la dependencia, ¿no? Por eso, sí, porque surgió de las trifulcas y de lo que tú estás diciendo, es las personas, el individuo está cansado de estar sometido a lo que tú dices, a excesos de horas de trabajo, a cosas como esas, y ellos empiezan a crear como una unidad y a decir, bueno, tenemos derechos y tenemos que hacerlos valer. Entonces sí, ellos estaban empezando o se empezó a desarrollar ideas nuevas, pero siempre el capitalismo, ¿no? Por encima de la clase obrera y pues siempre. Y lo lamentablemente vemos, aún lo vemos. y lo vemos, digamos, pues yo lo veo porque lo leí, lo estudié y lo escucho a veces en música incluso, pero nomás tomemos un caso muy claro, digamos, el tema de Víctor Jara, por ejemplo, pues, profesor de universidad, creo que era él también, músico, eh, pues sociólogos, porque son sociólogos y son de alguna u otra manera muy creyentes también del laicismo, o sea, de la religión,
de sus tradiciones, porque ellos respetan mucho sus tradiciones coloniales también, pues hubo una tradición que se llegó la religión, tal cosa, pero que ha pasado, digamos, como han colapsado las iglesias, por lo menos en Chile, al punto de que alguien pues, va y quema una iglesia justamente por ese tipo de cosas. Entonces, otra vez, digamos, vuelvo al tema de lo que tú decías. Lo que tú decías claramente es como el crecimiento de la pobreza y la guerra como estrategia para alcanzar el dominio del pensamiento. Entonces, cuestiona de alguna manera los intereses personales de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Entonces, no importa una creencia, no importa un punto de vista, no, porque ya los intereses son económicos de alguna u otra manera y estas potencias, yo siento que desde mi punto de vista están por encima de la vida misma. O sea, es cuestión hermano, usted no piensa como, no, este man piensa mucho, el gobierno no es, de esto no se trata el gobierno tiene que tener sometido de alguna u otra manera, pues, el, el, el pensamiento del pueblo, ¿cierto? Entonces, estos cuadros históricos de Teotonio dos Santos hablan sobre la teoría de la dependencia, ¿cierto? Y como esa lógica explicativa sobre el contexto político y social ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la historia se vuelve fundamental para comprender de alguna u otra manera los procesos de desarrollo industrial y social que tenemos en el país o que tenemos a nivel latinoamericano, ¿cierto? Y que tienen los países tercermundistas sobre los países subdesarrollados, o sea, como lo habíamos hablado. Entonces, digamos, estos países dependen sí o sí de países como nosotros, porque lo vemos ahora incluso que la guerra es como la guerra, es una guerra por el hambre, o sea, es una guerra por, pues usted cultiva y nosotros tenemos un tratado de libre comercio y venga para acá pues nos Las suplimos de eso, inconformidades porque políticas. no se les olvide que ustedes tuvieron una crisis en tal época, entonces, pero resulta que esa crisis fue generada por ellos mismos, o sea, pues porque es absurdo, es muy interesante ese tema. Creo que Eh, nos acaba el tiempo, compañeros. Ya sí, me parece muy interesante, Luzaida, y te agradezco muchísimo ese aporte que haces y pues ese debate, porque a veces uno como que se mete mucho en el cuento y eso hace falta, como uno pues poder sí, hablar sus claro, cosas con los compañeros y eso. súper. Entonces, muchas gracias y espero que al profesor también le haya gustado el video y pues estamos ahí para cualquier cosa, ¿vale? Luzaida? Vale, vale, entonces en este momento voy a dejar de grabar. Gracias, profe, por, pues, por escucharnos.